Es un placer saludarles en este día, que el Señor les bendiga grandemente. Gracias por darse cita aquí en esta hora para estudiar un poco de la palabra del Señor. Y es un placer nuevamente poder compartir con los hermanos de la iglesia Advenimiento Los Tres Ángeles. Así que queremos darle un saludo a cada uno de ustedes aquí presente y a todos aquellos que nos están sintonizando por las diferentes fuentes o redes sociales como el internet o como el canal de Advenimiento TV o también a través de la radio Advenimiento. Les enviamos un saludo fraternal desde la ciudad de Irving, aquí en el estado de Texas. Como decía el hermano, pues el calor de la Florida, donde yo vengo, donde yo vivo, pues es un calor fuerte, sí, pero ya estamos acostumbrados. Ya llevamos más de casi 25 años viviendo allí en ese estado, el estado del sol, y obviamente pero uno se acostumbra. Para mí, estuvimos recientemente en el campamento en Oklahoma y verdaderamente hizo bastante frío. Bueno, aquellos que estuvieron allí pudimos experimentar de que para mí se sintió frío, no sé para los que estuvieron. Si sintieron frío, la hermana Mayra y su familia, yo no sé, fueron valientes, pudieron estar allí en una carpa. Yo no sé cómo lo hicieron, pero bueno, gracias al Señor, pues disfrutamos de un hermoso campamento y pudimos conocer otros hermanos que no habíamos tenido la oportunidad de conocer anteriormente. Y estas oportunidades se prestan para conocer a hermanos en la fe. A pesar de que ustedes están por acá, nosotros por allá por el estado de la Florida y en otros estados, pues todos tenemos la misma esperanza, todos tenemos el mismo objetivo de vivir una vida santa delante de los ojos del Señor y consagrarnos a Él cada día, y nuestro objetivo es llegar al reino de los cielos. Estamos abordando una serie de temas basados en la unidad que Dios no aprueba y también el ecumenismo. Quiero decirles que tal vez para algunos de los hermanos aquí presentes y especialmente las visitas que están conociendo apenas estos mensajes y están estudiando la palabra del Señor, tal vez estos temas suenen un poco raros de entender o difíciles de entender, pero yo estoy casi seguro que tanto el pastor Orlando y los líderes de esta iglesia Advenimiento les van a ayudar a ir comprendiendo estos mensajes y el contenido de ellos a través de diferentes estudios bíblicos y estudios personales, bien sea en su hogar o en la iglesia. Quiero decirles que el tema de esta noche lo hemos titulado 3 espíritus inmundos a manera de ranas. A mí no me gusta abusar del tiempo de ustedes. Me gusta tratar siempre de que mis temas no sean demasiado largos, porque yo sé que muchos de ustedes vienen de un arduo día de trabajo y quisieran regresar a sus casas temprano. Por eso siempre trato de cronometrar mi tiempo. Y quiero decirles que muchas veces leo mis notas, los textos que a veces aquí tengo apuntados, los leo a veces directamente de la Biblia y muchas veces de aquí de mis notas, para así hacerle honor al tiempo. Y siempre en estos casos el tiempo es nuestro peor enemigo. Y así que yo les pido a ustedes, mis queridos hermanos aquí presentes, si ustedes desean abrir sus Biblias con este servidor, me gusta abrir mucho la palabra de Dios. Soy un predicador enchapado a la antigua, como dicen, me gusta citar mucho la Escritura, y también exhorto a mis hermanos de que anoten los textos, que tengan siempre un papel, una libreta, para que así ustedes los puedan anotar. Si no tienen tiempo de buscarlos, pues los pueden escuchar, pero a la vez los anotan y así en la comodidad de sus hogares ustedes lo pueden estudiar. El hermano leyó la lectura bíblica que me gustaría volverla a leer, contenida en el libro de Apocalipsis, el capítulo 16. Son textos que tal vez son muy familiares para muchos de nosotros o tal vez desconocidos para algunos de nosotros, pero al libro de Apocalipsis, el capítulo 16, los versículos 13 y 14, esto es algo muy importante porque esto es una profecía bíblica que se va a cumplir muy pronto en este tiempo del fin que nos ha tocado vivir.
la unión de estos tres poderes. ¿Cuáles son esos tres poderes? El dragón, la bestia y el falso profeta. O sea, el protestantismo apóstata en el tiempo del fin. Dice el libro de Apocalipsis capítulo 16 versículo 13, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de ranas. Dice el versículo 14, pues son espíritus de demonios que hacen ¿qué? Señales. Esa palabra señales allí en griego es milagros. O sea, van a hacer milagros y van a los reyes de la tierra en todo el mundo. Recuerden que esto va a ser un movimiento a nivel mundial para reunirlos. O sea, va a haber como una unión. Los van a reunir a todos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Vamos a hablar un poco acerca de esos tres grupos que aparecen allí en Apocalipsis 16, 13 y 14. Todos nosotros los conocemos y sabemos prácticamente a quiénes representan, pero no es malo volver a repasar esos textos bíblicos para así refrescar nuestras memorias. El primero es el dragón, porque dice que vi salir de la boca del dragón. Si ustedes notan, menciona la palabra boca 3 veces allí en ese versículo 13 de Apocalipsis capítulo 16. El dragón, ¿quién representa en la Biblia? Representa a Satanás. Nosotros lo sabemos. En el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9, nos dice la Escritura, Apocalipsis 12, 9, dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama ¿cómo? Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Versículo 17 de Apocalipsis 12, que es un texto que conocemos casi prácticamente hasta de memoria. Apocalipsis 12, 17 dice, entonces el dragón, ya vimos que es Satanás o representa a Satanás, se llenó de ira contra la mujer. En profecía bíblica la mujer representa a la iglesia y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, o sea, contra el remanente de esa iglesia, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen que el testimonio de Jesucristo. Esa es una de las características, dos características muy importantes de la verdadera iglesia en el tiempo del fin. Esa verdadera iglesia guarda los mandamientos de Dios, incluyendo el cuarto mandamiento de la ley moral de Dios, contenido en Éxodo capítulo 20, versículo del 8 al 11, que tiene que ver con la santidad del verdadero día de reposo, que es el sábado. Vamos al número 2, la bestia. La bestia de Apocalipsis 16, 13 es la misma bestia de Apocalipsis capítulo 13, versículo del 1 al 4. Leemos Apocalipsis 13, versículo del 1 al 4, si son tan amables. Dice, me paré sobre la arena del mar, dijo Juan, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Versículo 2, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón, o sea Satanás, oigan bien, le dio 3 cosas a ese poder representado por esta bestia. Le dio su poder número 1, su trono número 2 y grande autoridad. O sea que podemos darnos cuenta, vamos a leer ya el versículo 3, pero podemos darnos cuenta de que esta bestia que aparece allí en los versículos del 1 en adelante de Apocalipsis 13, que es la misma bestia que aparece en Apocalipsis 16, 13, no recibe el poder, su trono y su autoridad de ningún gobierno terrenal. Lo recibe directamente de Satanás, dice la palabra del Señor. Versículo 3 de Apocalipsis 13, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Noten que el texto bíblico es claro. La Biblia nos dice que después, a partir de la obra de saneamiento de esta bestia que sube del mar con 7 cabezas y 10 cuernos, a partir de ese tiempo en adelante, toda la tierra iba a comenzar a maravillarse en pos de este poder. Versículo 4 dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo,
¿Quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Noten bien que esta adoración no va a ser de 2 o 3 personas nada más. Esta adoración es prácticamente casi todo el mundo. ¿Por qué? Porque en el versículo anterior, o sea, el versículo 3 de Apocalipsis 13, dice que se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. O sea que va a ser un movimiento a nivel mundial. Nosotros sabemos en profecía bíblica, ustedes lo han estudiado, y si hay algún hermano aquí que no haya estudiado esta profecía bíblica, estoy casi seguro que los ancianos y los líderes de esta iglesia estarán más que deseosos y dispuestos a enseñarle el contenido más a fondo de esta profecía bíblica de Apocalipsis 13. Esta bestia que sube del mar con 7 cabezas y 10 cuernos, en profecía bíblica representa el poder político religioso Roma papal en el tiempo del fin. Así que podemos darnos cuenta de que este poder no es un poder cualquiera, es un poder que va a obrar poderosamente en el tiempo del fin, y la gran mayoría de las personas, incluyendo la gran mayoría de las religiones del mundo, van a ir en pos de este poder. Y nosotros no necesitamos ser ciegos para darnos cuenta de que esto se está cumpliendo ante nuestros ojos. Cada vez que nosotros vemos la televisión o cada vez que vemos el internet, y si vemos una noticia que procede del Vaticano, por ejemplo, o de Roma, nos damos cuenta de que el obispo de Roma recibe mandatarios de prácticamente casi todos los países del mundo. Y cada una de estas personas van a Roma y no dejan de pasar por el Vaticano a entrevistarse personalmente con el obispo de Roma. Mandatarios, reyes, príncipes, en fin, dignatarios de todos los países del mundo. Todos buscan la autoridad, según ellos, es una autoridad suprema y hay que buscarla, hay que pedir consejo de esa autoridad. Déjenme leerles, compartir con ustedes una noticia muy importante. El encabezado de esta noticia lleva como título: Iniciativa de Francisco, o sea, del Papa Francisco, contra la esclavitud, recibe nuevo apoyo de hindúes, budistas, judíos y musulmanes. En un reciente encuentro, el obispo de Roma, o sea, Francisco, se dirigió a los seguidores católicos para hablarles acerca de la importancia extrema de exhibir la tolerancia religiosa. Durante su discurso de 1 hora, un sonriente Papa Francisco les dijo a los huéspedes del Vaticano que el Corán, oigan bien lo que dijo Francisco, el Corán y las enseñanzas espirituales contenidas en este libro son tan válidas como la Santa Biblia. Jesucristo, dice él, Mahoma, Jehová, Alá, son todos los nombres utilizados para describir una entidad que es claramente la misma en todo el mundo, según Francisco. Durante siglos, la sangre ha sido derramada en vano por el deseo de separar nuestra fe. Fíjese que él dice nuestra fe, incluyendo la fe de cada uno de esos representantes de las diferentes religiones, como los budistas, los judíos, los musulmanes y los hindúes. Esto, sin embargo, debe ser el mismo concepto que nos une como personas, como naciones y como un mundo unido por la fe. Si ustedes notan las palabras de este obispo de Roma, el lenguaje que él usa, él habla de un mundo unido por la fe, o sea, la fe religiosa. Pero nosotros habíamos leído en Apocalipsis 13, versículo 2 y versículo 3, que toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. Sigue diciendo esta noticia: juntos, dice Francisco, podemos lograr una era sin precedentes de paz. Todo lo que necesitamos para alcanzar tal estado es el respeto de las demás creencias. Hay que respetarnos, dice Francisco, porque todos somos hijos de Dios, sin importar el nombre que elegimos para dirigirnos a Él. ¿Qué les parece a ustedes? Según él, todos somos hijos de Dios, contrario a lo que enseña la palabra del Señor, por supuesto. Vamos a hablar de el falso profeta. ¿Por qué? Porque Apocalipsis capítulo 13, versículo 13, capítulo 16 diría, versículo 13, también habla del falso profeta. Volvemos y leemos Apocalipsis 16, 13. Vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos, a manera de ¿qué?
de ranas. La Biblia dice que todos tienen boca, o sea, los tres grupos tienen boca. ¿Y qué representa la boca? La boca se usa ¿para qué? ¿Para qué? Para hablar. O sea que la boca es el instrumento del habla. Estos tres espíritus inmundos representan la política que esta triple unión religiosa proclamará al mundo un falso mensaje. Si nosotros no los vamos a leer, porque yo sé que ustedes los conocen, solamente los voy a citar. Si leemos Daniel 7:8 y el 25, vemos que el cuerno pequeño tenía una boca que hablaba grandes cosas. Si leemos Apocalipsis capítulo 13, versículos 5 y 6, vemos que la bestia de Apocalipsis 13, versículo 1, que representa el poder papal, tiene boca que habla grandes cosas y blasfemias. Si leemos Apocalipsis 13:11, la bestia que sube de la tierra, que representa a los Estados Unidos de Norteamérica, tiene boca que habla como dragón. Nosotros conocemos todas esas profecías bíblicas. Y si leemos Apocalipsis 13:15, vemos que la imagen de la bestia, que es el protestantismo apóstata que se va a unir con el gobierno en el tiempo del fin, dice la Biblia que habla, o sea, tiene boca, habla y hace matar al que no adore a la bestia. Mis queridos hermanos, esto aparentemente es algo que nosotros no pensamos en ello, pero está muy cerca de que esto tome lugar. Voy a leer una cita de un libro muy importante que nosotros tenemos, muchos de ustedes lo tienen en sus hogares, que se llama El conflicto de los siglos. Y dice la página 628 esta declaración inspirada, dice: mientras las iglesias protestantes han estado buscando el favor del mundo, oigan bien, cuando este libro se escribió originalmente, fue escrito en el año 1884. Y se llamaba La Gran Controversia entre Cristo y Satanás. Y ella dijo en ese entonces que las iglesias protestantes han estado buscando el favor del mundo, una falsa caridad las ha cegado. Se figuran que es justo pensar bien de todo mal y el resultado inevitable será que al fin pensarán mal de todo bien. En lugar de salir en defensa de la fe, oigan bien, que fue dada una vez antiguamente a los santos, no parecen sino disculparse ante Roma por haberla juzgado con tan poca caridad, o sea, con tan poco amor, y pedirle perdón por la estrechez de miras que manifestaron. Todos los protestantes hoy, en este tiempo que nos ha tocado vivir, se están disculpando con Roma. ¿Por qué? Por su posición fuerte que alguna vez tomaron en el antiguo. Y esta cita se está cumpliendo ante nuestros ojos. Hago una pregunta: ¿a través de qué habla un poder o un gobierno? Porque ya vimos que estos tres poderes representados aquí en Apocalipsis 16 tienen boca. ¿Y a través de qué habla un poder o un gobierno? Ustedes saben, pero vale la pena volver a leer ese pensamiento en El conflicto de los siglos, página 495. Hablando acerca de esa bestia que sube de la tierra, en Apocalipsis 13:11, que representa a los Estados Unidos, dice: los cuernos como de cordero y la voz de dragón del símbolo indican una extraña contradicción entre lo que profesa ser y lo que practica la nación así representada. El hablar, dice esta cita, de la nación son los actos de sus autoridades legislativas y judiciales. O sea, que cuando una nación habla, lo hace a través de ¿qué? De sus actos y sus autoridades legislativas y judiciales. O sea, a través de leyes. Sigue diciendo: por esos actos la nación desmentirá los principios liberales y pacíficos que expresó como fundamento de su política. Cuando esta nación fue organizada por los padres de esta nación, como George Washington y todos estos padres de la nación, esta nación fue sentada sobre bases sólidas, sobre bases cristianas. Pero todos esos principios van a ser desechados muy pronto.
La predicción de que hablará como dragón y ejercerá toda la autoridad de la primera bestia anuncia claramente el desarrollo del espíritu de intolerancia y persecución de que tantas pruebas dieran las naciones representadas por el dragón y la bestia semejante al leopardo. Este país, tristemente en el tiempo del fin, se unirá con el poder romano, el poder papal, y dictará leyes que van a ir en contra de su libertad religiosa y de mi libertad religiosa. Y termina la declaración. Y la declaración de que la bestia con dos cuernos hace que la tierra y los que en ella habitan adoren a la primera bestia, indica que la autoridad de esta nación, o sea, de Norteamérica, será empleada para imponer alguna observancia en homenaje al papado. El falso profeta, mis queridos amigos y hermanos, debe identificarse con la segunda bestia de Apocalipsis 13:11, ya que apoya a la primera bestia de Apocalipsis 13:1, con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Ese falso profeta que habla Apocalipsis 16:13, nosotros como estudiadores de la palabra de Dios tenemos que identificar las características de un falso profeta. Vamos a mencionar algunas de ellas en esta hora. Yo les invito, si son tan amables, de que busquemos algunos textos bíblicos para nosotros notar algunas de las características de un falso profeta. ¿Por qué? Porque prácticamente ya nosotros sabemos quién es el dragón, que es Satanás, y también sabemos quién representa la bestia de Apocalipsis 16:13 y también de Apocalipsis 13:1, que es el poder papal. Pero muchos van a ser engañados con los falsos profetas. ¿Por qué? Porque los falsos profetas, dice la Biblia, que van a hacer grandes señales y milagros. No lo hemos leído en Mateo capítulo 24. Mateo 24 Jesús dijo, porque se levantarán falsos cristos y ¿qué? Y falsos profetas. Y harán ¿qué? Grandes señales y prodigios. Y engañarán, si fuere posible, ¿a quién? Aún a los escogidos. Mis queridos hermanos, si se van a levantar falsos profetas en el tiempo del fin, quiere decir que hay verdaderos profetas. ¿Estamos de acuerdo? Muy importante. Bien. En los tiempos de Elías, vamos a remontar un poco a la historia en el Antiguo Testamento. En los tiempos de Elías había falsos profetas dentro del pueblo profeso de Dios. Y también en los tiempos de Jeremías y de otros profetas. Vamos a Primera de Reyes, acompáñenme por favor si son tan amables, Primera de Reyes, y vamos a leer el capítulo 18. Primera de Reyes, vamos a ver algunas de las características de esos falsos profetas que se van a unir en el tiempo del fin con Satanás y con el poder papal. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 19, esa es la unión ilícita que Dios no aprueba. Primera de Reyes 18, versículo 19, noten cómo dice: envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo. Esto le está diciendo Elías al rey Acab. Y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Muy importante. Aquí vemos dos grupos: 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera, o sea, 850 en total. Recuerden, mis queridos hermanos, que a la altura de estos textos que estamos leyendo, el pueblo de Israel se encontraba en una apostasía abierta y muchos del pueblo de Israel, yo diría la mayoría del pueblo profeso de Dios en ese entonces, estaban adorando a Baal, al dios Sol. Número 2, el falso profeta también profetiza en nombre de Jehová, si ustedes no lo sabían. Vamos a Primera de Reyes, allí donde estamos, pero el capítulo 22. Acompáñenme por favor, si son tan amables. Primera de Reyes 22, versículo 6 primeramente. Dice así, Primera de Reyes 22, 6. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas como 400 hombres, a los cuales dijo: ¿iré a la guerra contra Ramot de Galaad? ¿De quién está hablando? De Acab. ¿O la dejaré? Sigue diciendo el texto, y ellos dijeron: sube,
porque Jehová la entregará en mano del rey. Noten bien que estos falsos profetas que aparecen allí en el versículo 6 de Primera de Reyes 22 están hablando en nombre de ¿quién? De Jehová. Vamos ahora a leer el versículo 12 de Primera de Reyes 22. Y todos los profetas profetizaban de la misma manera diciendo: sube a Ramot de Galaad, o sea, en otras palabras, Acab, sube a Ramot de Galaad y serás prosperado. Porque ¿quién? Porque Jehová la entregará en mano del rey. O sea, Jehová nos ha revelado que tú vas a obtener la victoria en esta guerra. Versículo 22 de Primera de Reyes 22, ¿qué nos dice? Él dijo: yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de los profetas. Y él dijo: le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Versículo 23, y ahora he aquí, Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. En otras palabras, estos profetas que estaban profetizando en nombre de Jehová eran ¿qué? Mentirosos. Dios no los había enviado. Eso va a existir en el tiempo del fin. Muchas personas que van a decir que son profetas o que son mensajeros de Dios son mentirosos. Jehová no los ha enviado. ¿Y qué pasó con Acab? ¿Sobrevivió la batalla? No, un flechero lanzó así una flecha al azar y le atravesó las costillas a este hombre y murió. Número 3, el falso profeta, oigan bien, nunca se le olvide esta característica: el falso profeta no obedece la ley de Dios. Vamos al libro de Jeremías, por favor, si son tan amables. Jeremías, el capítulo 2 y el versículo 8. Jeremías, capítulo 2, versículo 8. Noten lo que dice la Escritura. Los sacerdotes no dijeron: ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley me conocieron, no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí. Esta era la característica de los líderes de la nación del pueblo de Israel en los tiempos de Jeremías. Y los profetas, dice allí, profetizaron en nombre de ¿quién? De Baal, y anduvieron tras lo que no aprovecha. Cuando una persona viene donde usted y dice que es un mensajero del Señor, el filtro para probar si es un hombre de Dios o no, si es un verdadero profeta, y dicho sea de paso, la palabra profeta en la Biblia es mensajero, no necesariamente el que predice algo que va a ocurrir en el futuro. Porque hubieron muchos profetas que no profetizaron o no dejaron profecías escritas. Por ejemplo, Juan el Bautista fue un profeta de Dios, estamos de acuerdo, Jesús lo dijo en Mateo 11, del 7 al 9. Pero Juan el Bautista no profetizó. Jonás también fue un profeta, de acuerdo a Mateo 12, 39. Jesús dijo que Jonás había sido un profeta, pero Jonás no hizo milagros. Juan el Bautista tampoco hizo milagros. Eso fue lo que quise decir. Y también Daniel fue un profeta de Dios, de acuerdo a Mateo 24, 15, pero tampoco hizo milagros. Simplemente fue un embajador, representante del Dios Todopoderoso y Eterno en los reinos de Babilonia y Medo-Persia. Así que no en todos los casos los profetas que están en la Biblia y hacían milagros o hacían señales. Muchos de ellos sí, otros no. Así que estos profetas profetizaban en nombre supuestamente de Dios, también en nombre de Baal, y dice ahí que tenían la ley de Dios, pero no la obedecían. Una persona que viene donde nosotros y nos dice que es un mensajero de Dios, pero no guarda la ley de Dios, incluyendo el cuarto mandamiento de dicha ley, que tiene que ver con el verdadero día de reposo, el sábado, esa persona no es un verdadero profeta de Dios, no es un verdadero mensajero del Señor. Número 4, oigan bien, el falso profeta consiente el pecado en la iglesia. ¿Quién? El falso profeta consiente el pecado en la iglesia y su mensaje es un mensaje falso. Nosotros tenemos que prestar mucha atención a esta característica, porque muchos de nosotros, como miembros de iglesia, a veces no nos gusta que el pastor o el ministro o el mensajero que se para
aquí detrás de este púlpito exhorte y amoneste a la iglesia. Nosotros nos deberíamos de sentir agradecidos al Señor, mis queridos hermanos, que cada vez que un ministro se para en este púlpito y amonesta y exhorta a la iglesia y llama al pecado por su nombre. ¿Por qué? Porque el falso profeta no llama al pecado por su nombre, sino que al contrario, lo consiente. Eso es un mensaje falso. Tenemos que saber quién es el pastor o el ministro que verdaderamente está amonestando a la iglesia, está llamando al pecado por su nombre y está exhortando a la iglesia a que sus vidas sean transformadas y cambiadas. Vamos a Jeremías, acompáñenme allí mismo en Jeremías, pero el capítulo 23. Jeremías 23, vamos a darnos cuenta de algo muy importante allí en esos textos que vamos a leer. Jeremías 23, versículos 13 y 14. Primeramente, Jeremías 23, 13 nos dice: en los profetas de Samaria he visto desatinos, oigan bien, profetizaban en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo de Israel. Versículo 14, y en los profetas de Jerusalén he visto que torpezas, cometían adulterios y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como ¿qué? Como Gomorra. ¿Qué estaban haciendo los profetas de Samaria y de Jerusalén? Estaban fortaleciendo las manos de ¿qué? De los impíos. No estaban haciendo un llamado para que la iglesia se convirtiera. Cuando un pastor se para en este púlpito y hace un llamado o amonesta a la iglesia para que la iglesia se convierta y para que abandone el pecado, hermano, no te levantes en contra de ese profeta. Al contrario, dale gracias a Dios porque es un verdadero profeta. El falso profeta adula el pecado. El falso profeta consiente el pecado en la iglesia. Vamos a leer el versículo 16 de Jeremías capítulo 23. Noten cómo dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas. Oh, mis hermanos, ¿cuántos predicadores hoy están alimentando a la iglesia con falsas esperanzas? ¿Por qué? Porque no están llamando al pecado por su nombre. Entonces los miembros de iglesia creen que van a ir al cielo viviendo en pecado, pero no es así. Hablan visión de su propio corazón, sigue diciendo el versículo 16, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan: Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen: no vendrá mal sobre vosotros. No va a venir mal. Va a haber prosperidad. Hoy se habla de mucha prosperidad en las iglesias del mundo cristiano. El evangelio de la prosperidad, dicen. Versículo 21 de Jeremías 23, noten cómo dice, mis queridos hermanos. Dejemos que la palabra de Dios nos hable. Jeremías 23, 21 dice: no envié yo a aquellos profetas. Yo no los envié, dice Jehová. Pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos ¿qué? Profetizaban. ¿Qué tú prefieres? ¿Un ministro que te adule en tus pecados? ¿Un ministro que te exhorte? ¿Que te amoneste? ¿O que no te amoneste, diría? ¿O un ministro que te llame la atención a través de la palabra del Señor, por supuesto, que te haga un llamado para que tú hagas un cambio en tu vida? ¿Qué ministro tú prefieres? Dime, por favor. Los falsos profetas, número 5, predican un mensaje falso a la iglesia. Oigan bien, no corrigen el pecado, sino que lo estimulan. Eso es muy importante que nosotros consideremos esos puntos, mis queridos hermanos. Jeremías 23, allí mismo donde estábamos, pero los versículos 31 al 33, noten cómo dice Jehová. ¿Quién dice? Jehová, no a este servidor quien les habla. He aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho. ¿Qué hacen los falsos profetas? Endulzan sus lenguas y dicen, Jehová ha dicho. Versículo 32 de Jeremías 23. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas.
Y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo. Dice ¿quién? Jehová. Yo no los envié. Versículo 33 de Jeremías 23. Vayamos por favor a ese texto. Y cuando te preguntare este pueblo, o el profeta, o el sacerdote, diciendo, ¿cuál es la profecía de Jehová? ¿Qué les iba a responder Jeremías? Esta es la profecía. Os dejaré, ha dicho ¿quién? Jehová. Y nunca más os vendrá a la memoria decir profecía de Jehová, porque la palabra de cada uno le será por profecía. Pues pervertisteis las palabras del Dios viviente, de Jehová de los ejércitos, Dios nuestro. Dios va a dejar a toda iglesia o a cualquier cuerpo religioso que no esté viviendo de acuerdo a un escrito está. Cuando una iglesia está viviendo en pecado o en rebelión en contra de la ley moral de Dios, el Señor se aparta de esa iglesia. Ellos creen de que el Señor está con ellos. Pero no es así, porque dice la palabra de Dios, os dejaré, ha dicho ¿quién? Jehová. Dice el libro de Lamentaciones, ustedes han leído esos textos. El profeta Jeremías dice, tus profetas vieron para ti vanidad y locura, y no descubrieron tu pecado. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Cuando un ministro no hace un llamado del pecado de la iglesia, es un falso profeta. Pero cuando un ministro amonesta a la iglesia y apela al corazón de la iglesia, de algún hermano o hermana que está viviendo una vida en pecado, a través de la palabra del Señor, es un verdadero profeta. Dice, no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. Muchos miembros de iglesia están cautivos en el pecado. ¿Por qué? Porque sus ministros, sus profetas, los adulan con sus sermones cada semana. El Señor quiere liberarnos del pecado, de la esclavitud del pecado. Y es por eso que el Señor envía sus instrumentos a sus mensajeros, para que den un mensaje certero, contundente, para que nosotros podamos darnos cuenta de que estamos viviendo una vida de rebelión y pecado. El libro de Ezequiel, noten lo que dice el profeta Ezequiel: por cuanto entristecisteis con mentiras el corazón del justo, o sea, los falsos profetas de Israel, al cual yo no entristecí, y fortalecisteis las manos del impío para que no se apartase de su mal camino, infundiéndole ánimo. Ezequiel 13:22. Mis hermanos, qué responsabilidad tenemos los ministros, ¿verdad? Qué responsabilidad tenemos los mensajeros, los que se paran detrás de un púlpito a hablarle al pueblo cada semana. Dice ahí la palabra del Señor que muchos falsos profetas lo único que hacen es fortalecer las manos del impío. Qué tristeza, hay muchas personas que son miembros de iglesia pero están viviendo en pecado. ¿Por qué? Porque sus ministros con sus sermones cada semana están adulando el pecado que ellos están viviendo. Número 6, el falso profeta se aprovecha. Oigan bien, esta característica es muy importante, hermanos. El falso profeta se aprovecha y es benefactor con quienes le dan de comer. O sea, el diezmo. El que no lo hace es considerado su enemigo. Dice el libro de Miqueas, el capítulo 3 y el versículo 5. Así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo que comer, y al que no les da de comer proclaman guerra contra él. Muchos falsos profetas van de iglesia en iglesia a nivel mundial, van de ministerio en ministerio llenando las bolsas. Lo único que buscan es el dinero de los diezmos de los hermanos generosos y buenos hermanos y hermanas que apoyan de esos ministerios muchas veces. Pero llevan un mensaje espurio, no llevan un mensaje con las credenciales divinas, sino que lo único que hablan es un mensaje de paz y amor y seguridad. ¿Pero qué? Pero lo único que buscan es comer. ¿Pero comer de qué? De los diezmos y de las ofrendas de los hermanos y hermanas generosas de las iglesias que ellos visitan. Eso es un falso profeta, mis hermanos. Aquellos que solamente van a los ministerios o aquellos que van a los lugares donde son invitados solamente buscando el dinero y llenando las bolsas, es un falso profeta. Son los mercaderes del templo modernos. Número 7, el falso profeta profetiza paz y prosperidad en medio de la crisis que se avecina y que Babilonia no será una amenaza. Oigan bien,
Vayamos al libro de Jeremías, donde estábamos, por el capítulo 28. Jeremías 28, del 1 al 3. Noten cómo dice: aconteció en el mismo año, en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, en el año cuarto, en el quinto mes, que Ananías, hijo de Azur, profeta que era de Gabaón, me habló en la casa de Jehová delante de los sacerdotes y de todo el pueblo, diciendo: ¿quién era, qué título tenía o qué cargo tenía Ananías? ¿Era qué? Profeta. Pero era un falso profeta, pero del pueblo de Israel. Hay muchos falsos profetas, no se sorprenda, dentro del profeso pueblo de Dios, que no llevan un mensaje que lleva las credenciales divinas. Ananías era uno de ellos. Noten lo que le dijo a Jeremías: así habló Jehová de los ejércitos, decía él, Dios de Israel, diciendo: quebranté el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años haré volver a este lugar todos los utensilios de la casa de Jehová, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar para llevarlos a Babilonia. ¿Era verdad o era mentiras? Mentiras. 2 años, dijo Ananías. 2 años haré volver todos los utensilios de la casa de Jehová que se llevó Nabucodonosor a Babilonia. ¿Cuánto tiempo tardó? 70 años. Falso profeta, mis hermanos. Ezequiel capítulo 13, versículo 16 dice: los profetas de Israel que profetizan acerca de Jerusalén y ven para ella visión de paz, no habiendo paz, dice Jehová el Señor. Ananías decía: no te preocupes, Jeremías, hay que amonestar al pueblo, Jehová ha hablado por mí, yo soy un fiel siervo de Dios, yo soy un ministro. Solamente en 2 años todos sus utensilios van a regresar nuevamente a la casa de Jehová. Noten lo que dice el profeta Ezequiel. Vayamos a Ezequiel capítulo 23. Versículo 9 primeramente. Ezequiel 23, versículo 9, habla de las 2 hermanas que ustedes conocen la historia. Una se llamaba Ahola y otra Aholiba, que representaban a Samaria y a Jerusalén. Pero dice Ezequiel 23, 9, dice: por lo cual la entregué en mano de sus amantes, en mano de los hijos de los asirios, de quienes se había enamorado. Versículo 10. Ellos descubrieron su desnudez, tomaron sus hijos y sus hijas, y a ella mataron a espada, y vino a ser famosa entre las mujeres, pues en ella hicieron, ¿qué cosa? Escarmiento. Versículo 16, noten cómo dice Ezequiel 23, 16. Se enamoró de ellos a primera vista. Eran sus amantes, ella lo consideraba sus amantes, sus amigos. Se enamoró de ellos a primera vista y les envió mensajeros a la tierra de los caldeos. Mensajeros del pueblo de Israel visitando ¿qué? La tierra de los caldeos. ¿Quién era la tierra de los caldeos? ¿A qué poder o a qué país representaba? ¿A quién? A Babilonia. Fíjese bien, esto se está cumpliendo ante nuestros ojos, hermanos. Voy a leer una pequeña noticia aquí. Discúlpenme, no quiero sentir mal a nadie. No es mi propósito ofender a nadie ni criticar a nadie. Simplemente estoy citando lo que sale en la internet, lo que sale en los centros de noticias, tanto la prensa como la televisión. Pero esto que yo voy a leer acá, hermanos, es un cumplimiento fiel de Ezequiel 23, 9, 10 y 16. Noten cómo dice, el título de este encabezado dice: no es mi Jesús versus tu Jesús, sino nuestro Jesús, dice el Papa Francisco al grupo ecuménico. O sea, en la aula de Pablo VI, allí en el Vaticano. Y esto salió en una red de noticias católica el 13 de octubre del año 2016. Dice así: el miércoles, antes de la audiencia general, el Papa Francisco recibió en audiencia, oigan bien, ¿a quién recibió? A los participantes en la conferencia de secretarios de Comuniones Cristianas Mundiales, la Asociación Ecuménica Internacional,
que se reúne anualmente en octubre cada año en un país diferente para mejorar el conocimiento mutuo. Ustedes han oído hablar de la Conferencia de Secretarios de Comuniones Cristianas Mundiales. ¿Cuántos de los hermanos aquí presentes han oído hablar de ese organismo? No veo ninguna mano levantada. Una mano solamente. Bueno, ese organismo es un organismo que está conectado o está unido con el Consejo Mundial de Iglesias. Si usted entra a la página oficial del Consejo Mundial de Iglesias, que le aconsejo que lo haga un día, usted pone en Google Consejo Mundial de Iglesias y entra a la página oficial, ahí usted va a encontrar el logo prácticamente del Consejo Mundial de Iglesias es que todos sean uno, así como Cristo y el Padre eran uno. O sea, lo único que busca el Consejo Mundial de Iglesia es la unidad de todas las iglesias del cristianismo moderno. Y este organismo, Conferencia de Secretarios de Comuniones Cristianas Mundiales, está unido con el Consejo Mundial de Iglesias y también el propósito es buscar la unidad de todos los cristianos. Pero miren, les voy a seguir leyendo aquí. La conferencia está compuesta, miren los miembros de esta conferencia de comuniones cristianas mundiales. Está compuesta por la Comunión Anglicana, la Alianza Bautista Mundial, el Consejo Consultivo Ecuménico de los Discípulos, el Patriarcado Ecuménico, o sea, ortodoxos orientales, la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día, la Conferencia Internacional de Obispos Católicos, la Fundación Luterana Mundial, el Patriarcado de Moscú, o sea, los ortodoxos del Este, el Consejo Pontificio para la Promoción de la Unidad de todos los cristianos de la Iglesia Católica, el Consejo Ecuménico Reformado, el Ejército de Salvación. Muchos de ustedes van manejando por ahí, ven esas tiendas que dice Salvation Army. Eso es un organismo de la Iglesia Católica Romana, si ustedes no lo sabían. El Comité Mundial de Amigos para la Consulta, o sea, los cuáqueros, la Convención Mundial de Iglesias de Cristo, la Alianza Evangélica Mundial, o sea, los pentecostales, y el Consejo Metodista Mundial. Un representante del Consejo Mundial de Iglesias también suele estar presentes. Noten lo que dice el comunicado. Decía Francisco: sin embargo, mientras tanto, el ecumenismo se hace exponiendo y partiendo con Jesús. No con mi Jesús, contra tu Jesús, le dijo Francisco a todos esos representantes de esa organización, Conferencia de Secretarios de Comuniones Cristianas Mundiales. Dicho sea de paso, el presidente de ese organismo es el director de libertad religiosa de la Conferencia General de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, si ustedes no lo sabían. El doctor Diop. Bien, dice Francisco, el camino es simple, le dijo Francisco a esos representantes. Se hace con oración y con la ayuda de los demás. Orar juntos es el ecumenismo de la oración, unos por otros y por la unidad. Bueno, la palabra de Dios ya nosotros lo habíamos leído en Apocalipsis 16, 13 y 14. Todos el Satanás va a unir a todos esos cuerpos religiosos, tanto a Roma papal, que va a la vanguardia de este movimiento ecuménico, y también lo va a unir con que el protestantismo apóstata representado por el falso profeta. Todos nosotros, termina la cita, todos nosotros, dice Francisco, juntos debemos ayudar en la caridad para nuestro prójimo. Esto es ecumenismo, esto ya es unidad, unidad en el camino con Jesús. Esta es la unidad que el Señor no aprueba en la palabra del Señor. Esa unidad no está aprobada por la Biblia, mis queridos hermanos. Quiere el Señor que nosotros nos mantengamos fieles a Él y a su palabra. Voy a leer un pensamiento en los minutos que me quedan, que se encuentra en la Review and Herald. Review and Herald del 1 de junio de 1886. Escuchen bien esta cita inspirada. Dice así: no podemos ver cómo la Iglesia romana puede exonerarse de la acusación de idolatría. Y esta es la religión que los protestantes están comenzando a considerar tan favorablemente. Oigan bien, en la época en que esta mujer escribió esta cita, 1886, saque la cuenta, ¿cuántos años han pasado? Ya para ese tiempo ella veía el acercamiento de los protestantes con Roma, y ya lo estamos leyendo en esta noticia.
Francisco le dijo a todos los representantes de todas esas iglesias, incluyendo al representante de la iglesia adventista del séptimo día: no es mi Jesús contra tu Jesús, es nuestro Jesús. Esta es la religión que los protestantes están comenzando a considerar tan favorablemente. Y que eventualmente, oigan lo que esta mujer escribió, y que eventualmente se unirá con el protestantismo. ¿Cuánto decimos amén, hermanos? Cuando yo leo estas declaraciones, digo: gloria al Señor por el espíritu de profecía. Se está cumpliendo ante nuestros ojos estas palabras. Sin embargo, esta unión no ocurrirá por un cambio en el catolicismo, oigan bien, no, porque Roma nunca cambia, pretende ser infalible. ¿Quién cambiará será quién? El protestantismo. Y ahí quiero yo incluir a la organización de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que está cambiando. Por eso esa acercación con Roma. Termina la cita: la adopción de su parte de ideas liberales lo pondrá en una posición en la cual pueda estrechar la mano del catolicismo. Dice El conflicto de los siglos, la página 497, edición 1911. Está en la página 444. ¿Por qué yo puse las dos ediciones? Porque cuando yo leí la versión en español, hay ciertas palabritas que no cuadraban bien con la versión en inglés. Si usted lee inglés, me gustaría que leyera esa declaración en inglés. Página 444 dice: muchos consideran la gran diversidad de creencias en las iglesias protestantes como prueba terminante de que nunca se procurará asegurar una uniformidad forzada. Pero desde hace años se viene notando en las iglesias de la fe protestante, oigan bien, un fuerte y creciente sentimiento en favor de una unión basada en puntos comunes de doctrina. Para asegurar tal unión, debe necesariamente renunciarse a toda discusión de asuntos en los cuales no todos están de acuerdo, por importantes que sean desde el punto de vista bíblico. ¿Usted cree que cuando el representante de la organización de la Iglesia Adventista del Séptimo Día se reúne en concilios ecuménicos con todas estas otras iglesias del mundo protestante y con Roma, ellos hablan del mensaje de los tres ángeles? ¿Qué ustedes creen, hermanos? Por supuesto que no. Todos esos mensajes, hermanos, que nos identifican como pueblo remanente, se ponen a un lado, porque esos temas ni siquiera se mencionan. Voy a terminar con esta declaración que se encuentra en El conflicto de los siglos, nuestra versión, páginas 644 y 645, pero en la versión en inglés, edición 1911, se encuentra en la página 587 y 588. Noten cómo dice esta declaración: las organizaciones religiosas de nuestros días se han negado a prestar atención a las verdades impopulares. El mensaje que nosotros tenemos es un mensaje impopular. El mensaje de los tres ángeles es un mensaje impopular, mis queridos hermanos. Y es por eso que la gran mayoría de estos cuerpos religiosos que se están uniendo a través del ecumenismo se rehúsan a prestar atención a esas verdades impopulares claramente enseñadas en las Sagradas Escrituras. ¿Dónde se encuentra el mensaje de los tres ángeles, por favor? No se encuentra en las Escrituras. No se encuentra en Apocalipsis 14, comenzando el versículo 6 en adelante. Por supuesto que sí. Y al combatirlas, dice la cita, han adoptado interpretaciones y asumido actitudes que han sembrado al vuelo las semillas del escepticismo. ¿Qué significa el escepticismo? ¿Qué entiende usted por esa palabra? Desconfianza o duda. Muchos hoy, hermanos, del pueblo profeso de Dios, no se asuste, no se sorprenda, están poniendo en duda o en desconfianza la validez y la interpretación profética de Apocalipsis capítulo 13. La sierva del Señor lo dijo. Vuelvo y leo esa frase para que ustedes se den cuenta. Estos grupos religiosos dice que van a combatir estas grandes verdades. Dice, han adoptado interpretaciones, oigan bien, hoy dentro del pueblo profeso de Dios
se le están dando interpretaciones erróneas a la palabra profética del Señor. Y les voy a leer una de ellas, se las voy a dar como adicional. Se le dice que se han adoptado interpretaciones y asumido actitudes que han sembrado al vuelo las semillas del escepticismo, o sea, la desconfianza o la duda. Una de las trampas de Satanás consiste, oigan bien, en mezclar con el error una porción suficiente de verdad para darle credibilidad. Los líderes del movimiento en favor del domingo, ¿quiénes son ellos? Todas las iglesias del mundo protestante prácticamente. Pueden propagar reformas que el pueblo necesita, principios que estén en armonía con la Biblia, pero mientras mezclen con ellas algún requisito que sea contrario a la ley de Dios, los siervos de Dios no pueden unirse a ellos. La palabra de Dios, el Espíritu de profecía dice: uníos, uníos, uníos. Pero no os unáis con aquellos que se han apartado de la fe. Nosotros no podemos unirnos con aquellos que estén mezclando la verdad con el error. Termina la cita: nada puede justificarlos al poner a un lado los mandamientos de Dios por los preceptos de los hombres. ¿Qué estamos nosotros hoy dispuestos a hacer? ¿Estamos dispuestos a seguir adelante y a luchar por este evangelio que el Señor nos ha dado? Sí, mis hermanos, debemos estar dispuestos a luchar por este evangelio, por esta verdad que el Señor nos ha dado. Déjeme ver si encuentro aquí rapidito la noticia para dársela y para que podamos orar. Aquí está. Dice aquí este encabezado, oigan bien, esto salió en una revista adventista que se llama Spectrum Magazine, 13 de noviembre del año 2014. Dice: la marca de la bestia, oigan bien, ¿qué cosa? Es cualquier otro día fuera del sábado, dice Ted Wilson. ¿Quién es Ted Wilson? El presidente de la organización de la Iglesia Adventista Mundial. Noten lo que este hombre dijo. El presidente de la Conferencia General de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Ted N.C. Wilson, tomó el púlpito la noche del viernes en la reunión del fin de año de la División Norteamericana, trazando de nuevo los componentes claves de su visión presidencial. Dijo Wilson: el mensaje del tercer ángel se basa en la profecía del capítulo anterior de Apocalipsis 12, o sea, el capítulo 13. La bestia, oigan bien, dijo Wilson, representa a la iglesia apóstata. Si yo les pregunto a ustedes, mis queridos hermanos, ¿a quién representa la bestia de Apocalipsis 13? ¿Ustedes qué me van a responder? Wilson dijo: la bestia de Apocalipsis 13 representa a la iglesia apóstata. Pero no, señor Wilson, no le dé miedo decirlo. La iglesia de Apocalipsis 13 representa al poder papal en el tiempo del fin. La bestia, dijo Wilson, representa a la iglesia apóstata, lo que afectará negativamente la libertad religiosa de los adventistas. Se refería a la capacidad de los adventistas para adorar libremente el sábado y predijo que, de acuerdo con la profecía bíblica, esa capacidad se verá disminuida. Esto sucederá porque las entidades religiosas tomarán el control de los poderes gubernamentales y la iglesia apóstata reinará libre, dijo Wilson. Y entonces noten cómo termina el comunicado. La marca de la bestia, que es la observancia, oigan bien, hermanos, el lenguaje de este hombre. La marca de la bestia, que es la observancia de cualquier día que no sea el séptimo día sábado, es una institución que establece claramente la autoridad de la bestia, porque el sábado es señal de la autoridad de Dios, dijo Wilson. Bueno, como al señor Wilson le dio miedo de decir cuál era la marca de la bestia, y dijo que era cualquier día que no sea el séptimo día sábado, o sea, puede ser el lunes, el martes, el miércoles o el jueves, porque él dice que es cualquier otro día que no sea el sábado. Pues yo lo voy a decir a través de este medio y a través de estas cámaras, sin ningún miedo, porque eso es palabra de Dios.
La marca de la bestia es el falso día de reposo, el domingo, que muy pronto será impuesto como una como una marca y como una obligación para aquellos que estén dispuestos a recibir la marca de la bestia en el tiempo del fin. El domingo es el falso día de adoración, el día del sol. Ese, señor Wilson, esa es la marca de la bestia. No le dé miedo decirlo. Dígalo al mundo, porque ese es prácticamente el mensaje del tercer ángel en el tiempo del fin. Que Dios nos ayude, hermanos. Tenemos que unirnos, sí, pero unirnos con aquellos que estén creyendo, predicando y viviendo esta gran verdad. La verdad del mensaje de los tres ángeles. Darle gracias a Dios, tú, hermano que me escuchas, tú, hermana que me escuchas, que estás en un ministerio donde se predica esta verdad, donde se levanta este estandarte del mensaje de los tres ángeles. Son muy pocos los ministerios que hoy en este país de Norteamérica y en el mundo están predicando este mensaje. Únete fielmente a este movimiento. No critiques, no ataques al pastor o al ministro o al mensajero cuando se para en este púlpito y hace un llamado de exhortación y amonestación a la iglesia. Al contrario, darle gracias a Dios, porque lo único que el ministro desea para ti es que tú seas fiel y que algún día puedas alcanzar la salvación. ¿Qué les parece si terminamos con una oración? Vamos a ir de rodillas todos aquellos que puedan para orar. Querido Padre Celestial, en esta hora le damos las gracias por darnos la oportunidad de haber estado aquí congregados en esta hora. Gracias por estos hermanos que han hecho un sacrificio. Muchos de ellos llegaron a sus hogares hoy agotados y cansados de trabajar. Pero gracias, Padre, porque ellos hicieron un esfuerzo y vinieron a escuchar su palabra. Padre Celestial, sabemos que este mensaje es un mensaje fuerte para el tiempo del fin. Sabemos, Padre Celestial, de que no es nuestra intención atacar o criticar a ninguna iglesia, a ningún cuerpo religioso, sino hacer un llamado de amonestación para que estas personas despierten y se den cuenta de que muchos de sus profetas o mensajeros los están engañando con un falso mensaje de paz y seguridad. Padre Celestial, despierte a este pueblo profeso de Dios que está durmiendo, que ha caído en el escepticismo, como dice la sierva del Señor, en la desconfianza y en la incredulidad ya en estos mensajes para el tiempo del fin. Sus pastores, sus ministros les dicen, no hay que predicar estos mensajes, no es el tiempo todavía. Muchos de ellos ya ni creen verdaderamente en la validez de estos mensajes. Padre Celestial, despierte a un pueblo que nos está escuchando en esta hora, que nos está viendo a través de estos canales de televisión, nos está escuchando a través de la internet o de la radio, para que podamos levantarnos como un ejército y podamos unirnos para predicar este triple mensaje angelical para el tiempo del fin. Gracias por escucharnos, Señor. Llévenos con su bendición de regreso a nuestros hogares, no sin antes pedir una bendición muy especial por este ministerio de la iglesia de los tres ángeles, Señor. Advenimiento aquí en Irving, en Houston y en otras ciudades vecinas que están haciendo una obra maravillosa en este tiempo del fin. Quiero pedir una bendición muy especialmente por el pastor Orlando Enamorado, por la obra que usted ha puesto sobre sus hombros y por cada uno de sus ayudantes, ancianos, líderes de departamento, diáconos, en fin, cada uno de ellos, Señor. Oramos por cada uno de ellos para que usted pueda ayudarlos a que puedan unirse juntos todos como hermanos en Cristo y podamos trabajar unidos en favor de este mensaje para el tiempo del fin. Llévenos con su bendición, se lo pedimos y lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén.